Las cámaras del Grupo TV Rural llegaron a Estancia El Bagual, aquí en la República Argentina, y estamos a acompañar al ingeniero Pablo Lambres, el ejecutivo de Estancia El Bagual. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por acompañarnos en el programa y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, César. Realmente agradecerles tanto a vos como al resto de la delegación haberse tomado el día para visitarnos. ¿Puedes darnos una breve reseña? ¿Hace cuántos años se inició Estancia El Bagual? La Estancia El Bagual tiene aproximadamente 40 años de existencia. Los propietarios, cuando compran este establecimiento, una de las primeras medidas que toman es identificar cuál era la zona del campo que tuviera la mayor aptitud para la conservación, y destinaron unas 3.500 hectáreas a la conservación y el resto del campo lo destinaron a la producción. Hoy funciona la Estancia El Bagual como proveedora de genética en todo lo que es el norte argentino, y funcionan acá dos cabañas. La cabaña El Bagual, que es propiamente de Alparamis, y la cabaña Camp Cooley El Bagual, que en sus orígenes fue una sociedad con una cabaña de Estados Unidos, el Camp Cooley Ranch, pero que hoy por hoy ya es 100% también de Alparamis. O sea, funcionan dos cabañas de Brangus dentro del establecimiento. ¿Cuánta hectárea tiene Estancia El Bagual? Porque hemos notado que hay una reserva El Bagual. Sí, la superficie del campo son 20.000 hectáreas, 3.500 están dedicadas a la conservación. Después hay 4.000 hectáreas de monte muy fuerte, que las tenemos clausuradas por un tema de manejo de la hacienda. Y en resumen, te diría que son 12.000 hectáreas las hectáreas que hoy se utilizan para la ganadería. ¿Qué tipo de campo tenemos aquí en esta zona? En un 70% son bajos, son lo que llamamos esteros. De hecho, es tan bajo que hay dos riachos que nacen dentro del campo y después derivan y recorren algunos kilómetros y terminan en el río Paraguay, que son el riacho Lindo y el riacho Imbiguá. Esos dos, su cuenca inicial está acá dentro del campo, es decir que es un campo bajo, predominantemente esteros, y hay 4.000 hectáreas, como te decía, de monte fuerte. ¿Por qué trabajan exclusivamente con la raza Brangus? En los orígenes del establecimiento, hace 40 años, se comenzó con una cabaña Nelore. Esa cabaña Nelore se producían toros de uso propio. En esa época el comercio con el Paraguay de animales en pie era muy fluido, entonces todo lo que era la producción de terneros, hijos de vaca Nelore, se vendía muy bien al Paraguay. Y no me acuerdo bien el año, pero te diría que tiene que haber sido en el 97-98, se cerró la posibilidad de la exportación de animales en pie a Paraguay, y el resto de la Argentina, ese ternero blanco no tenía ningún tipo de demanda. Entonces, en ese momento tuvimos que optar por otra raza. Lo primero que empezamos, cuando empezamos a investigar sobre qué ir, fue buscar qué raza estaba en crecimiento o dónde íbamos a poder conseguir mayor cantidad de variabilidad genética. Las opciones eran o hacer Brasford o hacer Brangus, y en ese momento tomamos la determinación de hacer Brangus, inicialmente sobre las vacas Nelore, y después con el tiempo fuimos comprando algunas hembras, y después surgió la técnica de la transferencia embrionaria. Creo que eso fue un gran salto en la reproducción en todos lados, acá puntualmente lo fue. Y ahí es donde surge la sociedad con Camp Cooley Ranch de Estados Unidos. Trajimos 1.400 embriones en 4 años y comenzamos la segunda cabaña, que es la cabaña Camp Cooley El Bagual. Y en forma paralela comenzamos a trabajar en transferencia embrionaria con el rodeo colorado. En un momento el rodeo colorado era de un 20% aproximadamente de la cantidad de cabezas, y hoy estamos prácticamente empatados, y te diría que los nacimientos de este año tenemos un 55% de colorado y un 45% de negro. Es decir, como estamos virando, hay una cuestión comercial, y después lo otro que también es cierto, que tenemos una producción importante de toros de uso propio colorados, que sobre eso es lo que estamos trabajando el resto del rodeo, entonces hace que nazcan más terneros colorados. Me comentaste que el campo rústico, ¿cómo es la adaptación de la raza Brangus aquí? Bueno, la adaptación nosotros la hemos buscado
a partir de la selección dentro del campo. No, salvo en el caso de la cabaña Camp Cooley, que vinimos con embriones de Estados Unidos y que nos costó un trabajo de varios años la adaptación. El resto, lo que es el Brangus colorado o el Brangus negro mismo del bagual, se hizo siempre seleccionando sobre los mejores individuos del establecimiento. Entonces, al trabajar tanto en machos como en hembras, en una genética relativamente cerrada, lo que fuimos consiguiendo es que siempre fuimos seleccionando los animales más adaptados. Y hoy podemos decir que tenemos un rodeo muy adaptado y es donde salen los reproductores. Con relación a las hembras, Pablo, ¿cómo vienen trabajando? ¿Trabajan con inseminación artificial, con repasos? El 100% de la madre del bagual recibe al menos una inseminación, el 100%. Hay otras vacas que reciben algún embrión, pero el 100% recibe de hecho transferimos 300, 400 embriones por año e inseminamos casi 4.000 vacas por año. Esa es la diferencia entre los dos campos. Y esa vaca se insemina con toros que son producidos dentro del bagual. Y después, en lo que es transferencia, la hembra donante es una hembra también del bagual con un toro también del bagual. Es decir, que estamos trabajando en un esquema bastante cerrado de genética y con en la parte reproductiva muy activos, ¿no? O sea, toda la hembra recibe la inseminación o el embrión y después es repasada con toros de 2 años. Ese toro de 2 años da su repaso y después a los 3 años sale a venta. ¿Esos toros son seleccionados? Son los toros que seleccionamos para uso propio, entonces acá no vas a encontrar toros de más de 3 años. El toro que está acá cumple 3 años ahora, de julio a septiembre, agosto, cumple los 3 años y sale a venta. Se usa de 2 años y se vende de 3 años. Es muy preferido muchas veces más el toro que ya ha trabajado. Nosotros no vendemos toro de 2 años. O sea, comercialmente no trabajamos el toro de 2 años. El toro de 2 años tiene que dejarnos su genética a nosotros. Y en el caso de que tuviera algún inconveniente, el que fuera, cualquier tipo de inconveniente, ese inconveniente lo tenemos nosotros, pero no es un toro que hayamos vendido. Primero el toro da servicio, una vez que comprueba que puede dar servicio y que no tiene inconvenientes, a los 3 años se vende. La hembra que no preñó con la inseminación y con el repaso, ¿qué paso dan? Su primera falla se perdona. Nosotros sabemos que este no es un campo que nutricionalmente funcione bien, es un campo muy bajo, muy difícil. Creo que nadie desconoce lo que han sido estos años de sequía y estos años de calor. Entonces, si bien uno trabaja con hacienda adaptada, todos sabemos que estos últimos años han sido de una fuerte incidencia en la fertilidad de todos los rodeos. De hecho, en la reserva, el biólogo, con todos sus trabajos de investigación sobre nidificación y demás, en la naturaleza ha encontrado una disminución en la prosperidad de los nidos. Donde antes él siempre contaba 4 huevos que llegaban 3 a pichones, posiblemente este año eran 2 o 1. Entonces, si la naturaleza nos está indicando que hay un cambio y demás, ¿por qué debiéramos nosotros no perdonar un año a esa vaca que se pasó su temporada de servicio con 45, 50 grados de calor todos los días? Con todo este tipo de trabajo, Pablo, ¿qué porcentaje de preñez logran? Nosotros estamos en años buenos, 85, a años malos, 75. Ese es nuestro porcentaje histórico. Estamos en un campo grande, con todo lo que te decía. Creo que si nos comparamos con el resto de la provincia no supera el 40%. Estamos nosotros entre 35 y 45 puntos arriba. Y creo que es un poco un umbral para este tipo de producciones. Es un umbral, no es un lugar donde uno pueda decir, bueno, me pongo como objetivo el 90, el 95, porque en estas situaciones, en estos campos, no lo va a lograr. Una vez nacido el ternero, ¿ustedes lo seleccionan a los machos y a las hembras? El ternero nace, en el momento del tacto se apartan por tamaño de preñez,
Las vacas están en distintos lotes por su tamaño de preñez. Entonces cuando empieza la aparición, los recorredores en el día del nacimiento pesan el ternero, lo identifican con una caravana que lleva el número de la madre, el RP de la madre, el día del nacimiento y el peso de nacimiento, hacen un antiparasitario por el tema de bicheras, y ese ternero, después cuando se juntan en esa paridera, paridera me refiero a un potrero de campo, no es que tengamos un lugar cerrado, es cuando se juntan 20, 30 o 40 terneros ya en ese potrero, ahí vamos, y nosotros tomamos la identificación, la fecha de nacimiento, el peso y demás de ese ternero, se le coloca una caravana electrónica y ahí ingresa al sistema con todos sus datos de madre o de padre en el caso que la vaca haya sido inseminada, y eso es hasta el momento del destete. En el momento del destete se pesa el ternero, el 100% de los terneros, se clasifican el 100% de los terneros con una clasificación de 7 caracteres y ahí se determina su destino. Lo que va a invernada se castra inmediatamente y pasa a invernada. Lo que queda como reproductor, a su vez puede ser como un reproductor de plantel, puede ser un reproductor de elite o puede ser un reproductor que vaya a dar semen o que vaya a producir embriones. Y a los 18 meses se repite la clasificación y se confirma cuál es el destino del animal. Y los animales que están ubicados en el cuerpo son los animales que nosotros nos dejamos junto con la cabeza y el resto es lo que pasa a venta. ¿En qué edad realizan el destete? El destete se realiza entre los 6 y 7 meses, en forma habitual es eso. Lo que pasa es que al tener una temporada de servicios que empieza en septiembre hasta diciembre, no en el mismo lote, sino en distintos lotes, tenés una temporada también de destetes de 4 meses, ¿no? O sea, durante 4 meses está destetando terneros. ¿Y al destetar pasa a qué manejo nutricional, Pablo? En el caso de lo que va a quedar en el bagual, nosotros dejamos unos 20, 30 toritos en el bagual, pasan a una ración de maíz con un concentrado y en los casos que se puede alfalfa y si no son rollos de braquiaria. Y en el caso de la hembra, más o menos lo mismo, cambia nada más que los porcentajes, mientras que los animales que se van al otro campo, allá se los recibe con un verdeo de invierno y después pasan a verdeo de verano y después en el momento de la venta sí, entran a un confinamiento para una preparación para venta. ¿Con qué dimensiones aquí manejan los potreros? Son 12.000 hectáreas productivas, como dijimos, hay unos 90 potreros, pero hay potreros que por ahí son chiquitos porque son piquetes, pero el promedio de potreros está en 150 hectáreas. Con relación a las problemáticas, ¿verdad? ¿Qué manejo sanitario y cuáles son los problemas más aquí en el campo, en esta zona? Manejo sanitario en sí, en los últimos años con esta sequía, el manejo sanitario ha sido muy sencillo, con respecto a parasitosis y demás prácticamente inexistentes. Sí hay garrapatas, ahí creo que hay un punto interesante. Nosotros estamos en este momento haciendo unos trabajos de medición de carga de garrapatas para la generación de DEPS dentro de un programa de búsqueda de resistencia a garrapata de la Asociación Argentina de Brangus. Y ese programa nos ha mostrado algunas cosas muy interesantes, porque quienes tomaron las muestras, por ejemplo de garrapatas, que es la gente del INTA Rafaela, se llevó un muestreo y en ese muestreo encontraron que el 100% de las garrapatas colectadas eran susceptibles al 100% de los medicamentos o garrapaticidas que hay en este momento en el mercado, lo cual nos da un hándicap bastante interesante y habla muy bien del trabajo que venimos haciendo en control de garrapatas, que en realidad el control buscamos que gran parte pase por la selección del tipo de animal y muy poco pase por el uso de medicamentos. Con relación al manejo genético, me comentaste, Pablo, que ustedes utilizan la misma genética que produce el bagual. Sí, nosotros tenemos lo que denominamos programa Toros Jóvenes. El programa Toros Jóvenes lo venimos haciendo desde el año 2012-2013. Consiste en seleccionar el 1%
de los individuos superiores nacidos en el campo en las mismas condiciones que el resto. De ahí los que se destacaron sobre el resto son los que pasan a colecta de semen y son los que inseminan el 100% de las hembras del campo. Es decir, todos los años tenemos una camada de 10, 12, 15 terneros, se convierten en toritos, se colecta semen, se insemina y después a los 2 años van a dar servicio de repaso y a los 3 años se venden el 100%. En el caso de la hembra hacemos el mismo trabajo, seleccionamos 50, 60 hembras, van a producir embriones y una vez que produjeron los embriones del año, con los toritos del año, pasan a los planteles del campo. ¿Cuál es el criterio de selección de Estancia El Bagual? Y fundamentalmente es adaptación, funcionalidad y conformación carnicera. Pero si por más conformación carnicera, si no hay adaptación o funcionalidad, no es un reproductor que nosotros nos dejemos. El personal, el manejo del personal juega un papel fundamental en todo esto también, Pablo. Bueno, creo que lo dijimos sobre el final del día. Tenemos la suerte de que el personal que entró de joven se jubila dentro del establecimiento, pero a su vez sus hijos son quienes retoman la posta. Entonces tenemos gente muy compenetrada. Te voy a decir un ejemplo: Joaquín Tillú, administrador general, lleva 40 años en el establecimiento, yo estoy a nada de cumplir 30. Matías Pase lleva 15 años en el establecimiento. Entonces, y con el personal es lo mismo. O sea, quien entró acá lo encuentra como su lugar en el mundo y no se quiere ir. Pablo, ¿puedes comentarnos, ustedes realizan aquí la trazabilidad? Sí, desde hace muchos años que veníamos realizando trazabilidad, te digo, prácticamente hace 30 años que lo hacemos. Lo que ha cambiado mucho son las herramientas que tenemos disponibles para utilizar en trazabilidad. En un primer momento lo que teníamos era una identificación con una caravana que nosotros poníamos en orden correlativo. Pero por ahí en esos primeros momentos se cayó una caravana y el reemplazo no necesariamente volvía a cubrir el mismo número. Después de ahí, hace 35, 40 años atrás, después de ahí se pasó al tatuaje también. Entonces una pérdida de caravana era un reemplazo con un tatuaje. Pero todo eso se hacía trabajando a campo con cuadernos y después una planilla de Excel, y esos Excel eran los que iban marcando la trazabilidad. Fue avanzando el tiempo, empezamos a trabajar con distintos software, uno muy potente que utilizamos, que es Cattleman's, muy potente, donde toda esta información la vamos volcando y queda integrada. O sea, ya el animal su dato deja de ser un dato aislado, es un dato que habla de la vida del animal. Entonces, eso sumado a la identificación electrónica es lo que nos llevó hoy a tener una trazabilidad, no digo perfecta porque siempre hay imperfecciones, pero una trazabilidad de excelente nivel, y hoy cualquier animal que nosotros necesitemos alguna pregunta, alguna cuestión, una venta, lo que fuera, con el celular tenemos acceso a este sistema y podemos responder cualquier duda en el momento, y si no, que es lo más interesante, más que por ahí una duda aislada, tomar decisiones de trabajo, decisiones de manejo. Porque bajando la información en planillas, como se puede bajar del programa en planillas de Excel, el tipo de informe que necesitemos, de la forma que lo necesitemos, bajamos esa información y cruzamos, y con eso decidimos inseminaciones, ventas, lo que fuera, lo decidimos a partir de información. Se genera muchísima información. Esa información se evalúa y en base a eso se toman las decisiones. Pablo, ¿realizan en trabajo de evaluaciones como los DEPS? Sí, por supuesto. Desde que comenzó la Asociación Argentina de Brangus a evaluar los datos y generar DEPS, nosotros estamos dentro del programa. De hecho, estamos dentro de los últimos programas, de los primeros desde que se empezó, que son los DEP de ganancia de peso, como destete final, circunferencia escrotal, peso al nacer, aptitud materna, leche y crecimiento. Y después, cuando la asociación empezó a trabajar en otros DEPs, como por ejemplo peso de vaca adulta, desde el primer día comenzamos a aportar datos y hoy tenemos unos datos bastante consistentes.
cuando la asociación marcó un poco el rumbo hacia RFI, hacia consumo residual. Hemos participado de todas las pruebas para generar DEPs de RFI, todos los años con terneros enviados a las pruebas de evaluación. Y últimamente se comenzó con la evaluación para generar DEPs de resistencia a garrapata, y también somos uno de los 5 establecimientos de la Argentina en la raza Brangus que está dentro de la evaluación. Todos los toros que ustedes también ofrecen a los productores con fácil nacimiento, siempre buscan ese perfil. En realidad no todos los toros terminan siendo de facilidad de parto o de bajo peso al nacer, pero sí tenemos la información para aportarle al productor. Entonces, por ahí hay toros que no son de bajo peso al nacer, pero son toros que van a trabajar sobre vacas. Ahora, cuando el productor necesita un toro de bajo peso al nacer, podemos elegirle dentro de ese evento comercial cuáles son los toros que tienen esa característica. Un dato importante para los productores. No, por supuesto. Por supuesto, para el entore de vaquillonas, ya sea el entore o la inseminación de vaquillonas, tener bien identificado cuáles son los toros que no van a producir problemas es muy, muy importante. Y a su vez, cuando esos individuos son los individuos que nosotros elegimos para la reposición, tratamos de usarlos bastante, porque una cosa es el toro que se va, pero otra es la hembra que se queda, ¿no? Así mismo, Pablo, bueno, ya en nombre del Grupo TV Rural agradecerte mucho por abrirnos aquí la puerta de tu casa, ¿verdad? Y esperamos volver algún día para seguir hablando de esto que nos apasiona. No, por supuesto, los agradecidos somos nosotros. Este tipo de encuentros donde nos juntamos entre pares y podemos pasar un día, nosotros al menos lo disfrutamos muchísimo. Valoramos mucho que hagan todos los kilómetros que hicieron y nos dediquen el día a ver lo que estamos haciendo, así que los agradecidos somos nosotros.